Bueno, pues yo también le quiero dar muchas gracias a Lourdes y a Marisa que me invitaron a participar con ustedes en este evento con una ponencia. Así como el doctor Cruz Parcero nos situó, yo espero desituarlos. No sé si existe la palabra desituar, pero seguramente los voy a desituar porque voy a hablar con ustedes pensando que la mayor parte de la audiencia es jóvenes de acuerdo a las ideas que pienso. Como decía Marisa, desde hace un tiempo me he preocupado por la cuestión, si no oyeron nada, no se perdieron nada. Como decía Marisa, desde hace un rato vengo pensando en los que son los problemas de la ética, de la bioética, y bueno, pues a muchas personas nos ha interesado mucho este tema, quizás más por obligación que por necesidad. Y digo más por obligación que por necesidad porque comentaba también con Marisa que antes de empezar este evento, que yo creo que en México la mayoría de las personas, sobre todo ustedes los jóvenes, tenemos que vivir siempre en un estado permanente de indignación. Si no vivimos permanentemente indignados, como le dediqué unas palabras a Monsiváis cuando murió, yo creo que estamos un tanto desubicados. Ver el país en la actualidad, hacer una pequeña radiografía de lo que sucede con la mayoría, con las mayorías, con más de 1 de cada 2 mexicanos, nos invita y nos obliga a vivir, insisto, en un estado permanente de indignación. Yo escuché cuando era joven, como la mayoría de ustedes lo son ahora, unas palabras en el momento en que mataron a Allende en La Moneda, en 1973, en Chile, que ustedes lo recordarán también o lo habrán leído, y del recuerdo que la juventud es sinónimo de rebeldía, que es un fenómeno biológico, la rebeldía como parte de la juventud. A eso nos invitó Marisa, a sembrar algunas ideas discordantes, a sembrar algunas dudas, y yo pretendo e intento ser no maniqueo, daré mi opinión por supuesto, pero la daré acotada con el respeto a las otras personas que piensan diferentes como nosotros. Hablaré un poquito de tolerancia, hablaré un poquito de la relación médico-paciente, yo soy médico, y leeré un pequeño artículo para que ya no compren mañana La Jornada, porque mañana lo voy a publicar en La Jornada, en donde hablo de lo que ha sucedido con las mujeres embarazadas de Guanajuato, que fue lo que hoy nos ha reunido. Lo que sucedió en Guanajuato tiene que ver en esencia con la violación del Estado laico, de lo cual hablará Diego Valadez, y tiene que ver también, por supuesto, con acciones médicas que, como Marisa me hizo ver antes de entrar a esta plática y de pensar lo que tenía que hacer, los médicos no tienen derecho en convertirse en jueces, algo que sucede con mucha frecuencia. Los jueces gozamos de un gran poder, pero aquí la diferencia es tener un poder autoritario o tener autoridad. Los médicos que no practican una buena medicina, los médicos que caminan arropados por una vestidura que no debería investirlas porque ellos solo la van tejiendo para tener poder, ejercen lo que se llama poder autoritario, es decir, ellos dicen lo que hay que hacer porque así lo piensan y no invitan al diálogo, siguen los esquemas viejos del paternalismo médico en donde es el médico quien decide y se olvidan que esto tiene que ir cambiando, que esto tiene que ir modificándose, en donde debe haber un diálogo entre médicos y pacientes, entre médicos y personas que solicitan una opinión médica. A esto Gadamer, el filósofo francés, lo diferenciaba entre el poder autoritario que uno solo decide tenerlo y tener autoridad. La autoridad es la que le confiere la persona al médico, en este caso estoy hablando de médicos o a los abogados, por el respeto que se les tiene. Lamentablemente, lo que sucedió en Guanajuato, y esto es muy importante porque de esto nos hablamos hoy, habló el doctor Cruz Parcero de la objeción de conciencia, el poder autoritario cuando se ejerce mal permite violar una serie de normas, una serie de cuestiones éticas, violentar lo que debería ser la laicidad, violentar lo que debería ser el motu propio del individuo para decidir qué es lo que quiere. Desde este punto de vista, Gadamer nos decía, autoridad es la que se le da a la persona por respeto, porque se le quiere imitar, porque se quiere ser como él. Poder autoritario es el que se mal ejerce. Toda esta pequeña disquisición, yo le advertí a Marisa que sería como un diván, es decir, que voy a hablar en desorden, pero así es como yo pienso, es para entrar en materia en lo que es el problema de la ética médica y de la bioética. Lo que sucedió en Guanajuato toca mucho el tema de la ética médica. La bioética es una ciencia que nació en 1971. Habla
en general no daré la definición, habla de la supervivencia del ser humano, habla de los derechos de las personas como tal, habla de los vínculos del ser humano con el medio ambiente y con la atmósfera, con el planeta que nos rodea. Por un lado sitúa entonces a la persona, a las decisiones que puede tener la persona para preservarse como un ser autónomo y a lo que sucede en la Tierra cuando es violentada por las mismas acciones del ser humano. Esto es una definición gruesa, sencilla de lo que es la bioética. Ética médica no es sinónimo de bioética, la ética médica es parte de la bioética y la ética médica es quizás la parte más importante de la bioética. Ahora, en estos días, en estos años, si ustedes abren los periódicos, todos los días van a encontrar una noticia que tenga que ver con ética médica o con bioética. La desaparición de las praderas marinas, lo que sucede en el Amazonas, la no firma por Bush de los protocolos de Kioto, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema del bioterrorismo y muchísimos otros temas aparecen día a día en los periódicos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la bioética es la filosofía del siglo XXI. Nos atañe a todos porque nos compete de una u otra manera, como decía, de forma individual en temas como el aborto, la eutanasia, o en forma global, como prohibir a una persona que decida lo que quiera decidir, o en el hecho cuando nos extrapolamos y amenazamos la existencia de la Tierra. Quien presidió a Potter, yo decía que Potter fue quien hizo la definición de bioética, decía que el ser humano es un cáncer para la Tierra, y es evidente, el ser humano es un cáncer para la Tierra, y agregaba que muchas veces otro ser humano puede ser un cáncer para otro ser humano, que es lo que vivimos ahora en lo que ha sucedido en Guanajuato, y que no sé cómo, pero quizás luego Marisa nos lo puede aclarar, nos hayamos enterado que llevaban 7 u 8 años, no llevaban poco tiempo encarceladas las personas, las 7 mujeres en Guanajuato, llevaban 7 u 8 años encarceladas por homicidio en parentesco, como nos explicó Marisa al iniciar la plática. Cuando se habla de bioética, una palabra esencial es tolerancia. Aquí sí vale la pena también señalar un problema muy serio que yo pienso que no tiene solución. La tolerancia, por supuesto, debe ser bidireccional. Los que nos inscribimos en la ética laica, yo practico la ética laica, tenemos un conflicto muy serio con los que hablan de la ética no laica, con los que son religiosos, sean judíos, católicos o musulmanes, tienen desde el principio, cuando practican su ética no laica, la idea, la necesidad y la testarudez de descartar, de no ser tolerantes, de no permitir el diálogo. Aquí quizás sea insalvable este gran escollo que tenemos los que tratamos de predicar, aunque sea una palabra no muy buena, predicar la ética laica, contra los que no predican la ética laica. Lamentablemente creo que ahorita la mayoría de las personas que están acá predican la ética laica, y me digo lamentablemente porque a partir del disenso es como quizás podamos encontrarnos mejor con las personas que excluyen a los que piensan de otra forma diferente. Dentro de este diálogo que yo invito, al que yo suelo participar entre éticas laicas y éticas no laicas, hay que agregar siempre la palabra tolerancia. Hay muchísimas definiciones de tolerancia que todos conocen, lamentablemente se practica poco, cada vez se practica menos en este mundo tan hostil, en donde la ética se pisotea todo el tiempo. Les voy a decir la definición que más me gusta, más bien la voy a leer, es una definición de un filósofo japonés apellidado Nakamura. La leo y la platico después. Decía Nakamura, y lo cito: Occidente es responsable de 2 errores fundamentales. Uno es el monoteísmo, solo existe un Dios, y el otro es el principio de no contradicción de Aristóteles, según el cual algo no puede ser a la vez A y no A, y continúa Nakamura, cualquier persona inteligente en Asia sabe que existen muchos dioses y que las cosas pueden ser a la vez A y no A. Esta es la definición de Nakamura, que es una gran definición de tolerancia. Yo los invito a pensar en que A no siempre es A y que A no siempre es B. Los que hablamos desde el laicismo y desde una espiritualidad laica, porque la gente que es religiosa tiende a decir que los laicos no tenemos espiritualidad, y esta no es una idea mía, es una idea de Alan de Botton, también tenemos espiritualidad. Yo, les prometo, tengo espiritualidad. Aunque seamos laicos, podemos tener espiritualidad. Esta negación de la definición a partir de la definición de tolerancia de Nakamura, en donde A no puede ser B y B no puede ser A, es lo que impide un diálogo fluido entre los que predicamos la ética laica con los que predican la ética no laica. Desde ahí nace el problema.
en el no aceptar al otro, el no aceptar una opinión diferente y negar el principio de la autonomía. La autonomía es uno de los 6 principios de la ética médica. No voy a hablar de autonomía y no voy a hablar de los principios de la ética médica. Solo quisiera señalar otra vez para los libres pensadores, para los que hablamos desde el punto de vista de la ética laica, la autonomía es un bien intrínseco de las personas, es un bien al cual la persona decide ser autónomo por convicciones, por ideas, por estudios, por pláticas con otras personas, o porque simplemente le da más poder a la razón que a la fe. Las personas autónomas tienen, en una definición simple y sencilla, derecho a hacer lo que quieran hacer con su persona, con su cuerpo y con sus decisiones motu propio, sin dañar a otras personas, sin afectar a otras personas. Por supuesto que aquí el tema del aborto y el tema de la eutanasia, considerando que el aborto es o no una persona, como ya muy bien lo explicó el doctor Cruz Parcero en su excelente introducción a este seminario, entran en colisión las ideas de la autonomía de un ser humano desde el punto de vista laico contra la autonomía desde el punto de vista de religioso, cuando se habla de temas tan ríspidos como el que ahora nos reúne, el aborto, la eutanasia y temas afines. Hablé de autonomía porque tuve que hablar de uno de los 6 principios de la ética médica. Los otros los menciono rápidamente porque son importantes. Dentro de la ética médica hablamos de que las personas tienen que ser autónomas, que las acciones deben de buscar beneficencia, que las acciones deben de buscar no maleficencia, que las acciones deben de buscar verdad, justicia y por último, no, ya dije las 6, los 6 principios. Estos 6 principios nos enmarcan bien en un panorama de lo que debe ser de la ética médica. Quizás muchos de los aquí presentes están estudiando medicina. Los que no estén estudiando medicina, como ya mencioné anteriormente, no hay día, no hay noticia en los periódicos en donde no haya algo que tenga que ver con la ética médica o con la bioética, como todos estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué sucede entonces con lo que nos reúne ahora, con lo que pasó en Guanajuato? Primero hay que hablar de lo que es la relación médico-paciente, que es un tema muy interesante y es un término muy complejo. Habría que pensar si un médico estudia ahora medicina porque le preocupa a la otra persona, porque le interesa lo que son los temas de la alteridad y la otredad, tan bien explicados por Levinas y que creo que deberían introducirse en los cursos de medicina, o por qué razones estudia medicina. Cuando mi hijo era pequeño, alguna vez me preguntó si para estudiar medicina hay que ser bueno, no bueno, sino que bueno. Yo le dije que sí, que había que ser bueno para estudiar medicina. Es decir, te tienen que interesar las personas como tales para ejercer este oficio, si no se pierde mucho de la calidez que antes existía en el ejercicio médico, en lo que yo llamo la relación médico-paciente. Quizás el mejor discurso que se ha dado para hablar de relación médico-paciente es viejo, es un discurso muy viejo, y digo que lamentablemente es muy viejo porque el tema de la educación en medicina, el tema de la empatía en medicina y el tema de la relación entre médicos y pacientes cada vez pierde más terreno, cada vez deja de ser más interesante, cada vez es más pisotado por el glamour de la tecnología, por el escaso tiempo, por las presiones que hacen las compañías farmacéuticas, por la interposición que hay entre abogados, no te vayas a enojar, Diego, entre médicos y pacientes, por las compañías aseguradoras que imponen cuotas a médicos y a pacientes, y han hecho que esto que era lo más bonito de la medicina, la relación médico-paciente, tienda a desaparecer. Decía que para mí quizás el mejor discurso lo dieron en 1925 en la Universidad de Boston, un gran médico llamado Francis Peabody. La oración en inglés no es muy traducible al español porque utiliza la palabra care, que care en español tiene muchas acepciones y no hay una muy buena acepción. Aquí saqué en la mañana unas de las acepciones de la palabra care, que ahorita voy a hablar. Hablamos de caring o de care, como cuidar, atender, preocuparse o proteger. Esos 4 conceptos van incluidos en la palabra care que utilizó Francis Peabody cuando dijo, dentro de su magnífico discurso, lo voy a leer en inglés, ahora lo intento traducir a español. Él decía, the secret of the care of the patient is in caring of the patient, que se podría traducir como el secreto del cuidado del paciente consiste en preocuparse por el paciente. Esta máxima de Peabody es una máxima que yo creo que debería sustituir al juramento hipocrático, no solo porque Hipócrates ya tiene poco que decir en la actualidad con el auge de la tecnología, sino porque realmente el paciente ocupa otro lugar, otro espacio